después integración por partes. Bueno, vimos solamente eso. Y bueno, charlamos por ahí bastante el ejercicio 6 porque para el valor donde pides centrarlo no es buena la aproximación del logaritmo de 3. Así que estuvimos ahí mirando eso, mirábamos dónde sería buena, ¿sí? Un ejemplo de en qué punto sería buena. Así que bueno, eso más o menos. Bueno, Gonza, Así genial. que bueno, los dejo. Dale. Ahí te paso como hospedador. Como confitrión. Espera, anfitrión. Bueno, nos vemos. Chao, Dale, Seba. nos vemos. Chao, chicos. Chao, chao. Profe, Sí, pregunta rápida. ¿Viste el método para las integrales indefinidas que tenemos de las fracciones? Que nos queda A sobre un polinomio y así. sí. ¿Existe ese método para las definidas o lo tenemos que calcular como indefinidas y después poner los valores a la función? Es que la diferencia entre integrales definidas e indefinidas es justamente que las integrales indefinidas, ¿sí? Vos vas a obtener una familia de funciones. Por eso le pones la constante c. Y cuando vas a calcular una integral definida, básicamente a ese resultado lo vas a evaluar por la regla de Barrow entre el extremo superior y el extremo inferior. Y te va a dar un valor. Así que los métodos de las integrales indefinidas o definidas son los mismos. Claro, pero de ahí ¿cómo me quedaría? Yo saco la indefinida con el método de fracciones. Bien, Me queda sí. más C. ¿Cómo evalúo eso? No, ¿Evalúo la el C, función? no, el C desaparece. Ah, listo. Ok. En las definidas el C desaparece, se cancela el mismo, ¿sí? Se cancela. O sea que agarro, la calculo como si fuera indefinida y después el C no aparece y la evalúo. Exactamente, sí. Gracias. De nada. Profe, ahí Sí, con lo que dice el compañero, una integración por partes, yo saco V, la V corta, es la integral de dv. Eh, sí. yo saco la integral, pero a esa integral el resultado no le pongo más C. O sea, el C no lo uso yo, pero ahí en esa resolución el C se lo coloco. No, no hace falta porque ese C, o sea, si querés lo puedes aclarar, la constante de integración asociada a esta integral se va a acoplar a la constante general del ejercicio completo. Bien, No es necesario. Cuando el ejercicio, si es una integral indefinida, cuando vos estás cerrando el ejercicio, con que coloques la constante final, que ya acoplaría todo tipo de constante que salga de cualquier parte de las integrales que vos tengas, ya está bien. buenísimo, profe. Buenas tardes, no quería interrumpir. Hola Mati, ¿cómo estás? Bien, Te paso, a ver, Mati, eh, ahí está. genial. Bueno, ¿por dónde andan? Mira, la verdad que recién se fue Gonza y acá me estaban haciendo algunas preguntas, pero ninguna particular de algún ejercicio y estuvieron haciendo un popurrí de varios ejercicios. No sé bien de qué TP son, la verdad, No, pero son parece salteados. ejercicios adicionales. Claro, es como un compendio de muchas cosas que nos pasó Mónica para practicar para el parcial. Ah, buenísimo. ¿Eso está en PEDCO? Sí, Ejercicios no me para acuerdo en qué practicar. lugar. Acá está, acá lo encontré. Ah, mirá qué lindo. Bien. Sí, yo estoy contento. Los pude terminar a todos. Qué bien, che. Estaba ¿El examen estaba cuándo es? ¿El viendo que... jueves? Perdón, 2 días. Bien. ¿cuándo es el ¿El, examen? el jueves que viene, cierto? El jueves a las Jue- 2 de la tarde, en horario de clase.
Ok, ok. Bueno, aprovéchennos cualquier consulta que tengan, estamos acá. ¿Algún tip, algo a tener en cuenta para el parcial? ¿Se te ocurra? Resolver estos ejercicios optativos. Si la cátedra propuso ejercicios optativos, me parece que es una buena selección para ir practicando. Estaba viendo, en esos ejercicios aparece también el tema de... no me acuerdo hasta dónde entró en el primero. En el primero entró hasta derivada, pero por definición, ¿no? Solamente está ahí. Sí, Exactamente. Sí. unidad 1 a 4. Ah, claro, entonces ahora entra derivada hasta de vuelta, pero con reglas y con derivada implícita y todas esas cosas. Sí. Ah, ok. ¿Y hasta dónde llega? ¿Integrales definidas? Exacto. Sí. Bien. Otro tip, que mientras están haciendo la práctica, sobre todo ahora, últimos días, que ya cada ejercicio, y si bien esto habría que hacerlo desde el primero, ¿no? Desde el primer TP, primer ejercicio, pero bueno, uno a veces se confía de que su cuaderno es un borrador, pero que empiecen a resolver los ejercicios como si siempre estuvieran resolviéndolo para un examen. ¿Sí? Lo que es cálculo auxiliar, lo anoto a un costado, indico que esto es cálculo auxiliar, la parte de resolución la indico bien, ¿sí? La prolijidad ayuda mucho, el cómo nos vamos organizando en la hoja, eso ayuda muchísimo. Si no tenemos tirados identidades trigonométricas por un lado, despejes, cálculos por todos lados, y cuando es hora de corregir, puede traer confusión incluso para corregir. No supongan nada, ¿sí? Siempre dejen escrito todo. Buenísimo, profe. Ahí yo tengo una consulta. ¿Podemos ver el ejercicio 7? Yo lo tengo hecho, pero tengo una duda teórica. Dale. Que es, No sé si querés te hago coanfitrión. lo que pasa es que esta vez lo hice en mi hoja. Ah, ok. Entonces, déjame que vea cuál es. El 7 de este TP, ¿cierto? Sí, es uno de aproximación. En realidad, esa es mi duda, ¿no? Porque dice que es un ejercicio de diferenciales, aplicar diferenciales, y la verdad no lo pude resolver así, lo resolví con aproximación lineal, pero la aproximación lineal no es una forma de obtener una diferencial. Esa era una duda Claro, que me salió. aplicar diferenciales para aproximar. Ahí ustedes deben tener una formulita que es básicamente la aproximación lineal, ¿sí? Cuando vos querés, asociás eso que está ahí, la raíz de 99,8, lo asociás a una función, ¿sí? Decís, por ejemplo, mi función a la cual voy a trabajar es raíz de x. Bien, entonces, tu función aproximadamente va a ser igual justamente a la aproximación lineal, como es la derivada en el centro que vos elijas, que normalmente ese valor de centro es el que es sencillo de calcular, ¿sí? O sea que si ahí estamos en 99,8 vas a elegir el 100 seguramente. Eso va a ser por delta x más la imagen de la función que elegiste, que sería raíz de x, en el punto que elegiste, que es 100. ¿Sí? Yo ahí, Seba, usé la otra que hice, o sea, capaz que es lo mismo. La función de x es igual a la derivada calculada en 100, Claro, multiplicada por x menos 100 más la función evaluada en 100. que salvo que me haya confundido, lo que tenía en mi cabeza era exactamente lo mismo que me dijiste vos. Es que al final termina Es, siendo lo mismo, ¿o no? O sí, sea, sí. muy parecido. Sí. En realidad, Eh, hay que elegir un No, centro, identificar la a ver, función. vamos a escribirlo. Vamos a Una vez, escribirlo. una vez que elegís el centro, identificar la función, sale fácil. Sí, sí,
La duda mía es, yo pensé en diferencial, lo primero que se me ocurrió, f de x es igual a la derivada por dx. Sí, Entonces sí. yo no tenía dx. Así que se me ocurrió eso. Esperen que les comparto pantalla. Bueno, Seba, una pregunta, y si te clavan un ejercicio, ponele que está entre dos puntos, ¿cuál elegís? Ponele está en 99,5, ¿elegís 99 o 100? Bueno, la idea de todo esto de El que está aproximación más y cerca o no. diferencial viene también de la época en que no existía ni una calculadora, ni GeoGebra, ni nada. Entonces, fíjense que el punto que se elegía para aproximar otro valor era un punto que sí podíamos calcular, digamos, a mano. Ah, Entonces, pero si vos elegís el 99, está bien, ahora pareciera que es indistinto el punto que elijamos, porque con cualquiera podemos elegir, podemos aplicar la calculadora. Igualmente tengan en cuenta que estas aproximaciones, cualquiera, lineal o no, Taylor, Laurin, su exactitud va disminuyendo a medida que nos alejamos del punto que elegimos, ¿sí? Así que si el punto que hay que calcular es 99,5, hay que ver cómo es la función también, pero dentro de todo, si elegís 99 o si elegís 100, debería darte un error más o menos similar. Están más o menos alejados de ese punto la misma distancia. Bueno, yo Mejor el 100. iba a compartir Sí, mejor el pantalla. 100 Sí, no, porque es más pero fácil de obviamente calcular. ustedes en el parcial háganlo en 100 porque primero que es la manera que lo vieron, ¿sí? Primero es la manera que lo vieron. Creo yo que lo vieron así, ¿no? Deben haber hecho ejercicios, algún ejemplo la profe les debe haber hecho con puntos que siempre son sencillos de calcular. Bueno, lo que ustedes quieren, a ver, el punto era, ¿se ve bien ahí? Hola, hola. Sí, profe. Sí, profe, ¿se ve bien? Sí, sí. Bien, raíz de 99,8. Entonces, asociamos a f de x que sea igual a raíz de x, ¿sí? Entonces, no sé la nomenclatura que les dieron en teoría, no sé si les pusieron el valor, a ver, les pudieron haber puesto el valor A o les pudieron haber puesto x0, ¿no? Para elegir el centro. Sí, o sí, C. da como... Bueno, también, también lo pueden encontrar en un lugar como C. El valor que ustedes van a elegir, ¿sí? Va a ser 100. Bien. Y el punto donde nosotros queremos calcularlo, sería nuestro x, va a ser 99,8. ¿Sí? Bueno, entonces decimos f, ¿sí?, de x es aproximadamente igual a la derivada en x0 por, y acá van a encontrarlo o delta x o también van a encontrar x menos x0, ¿sí?, más f en x0. Entonces, para este ejercicio, raíz de 99,8 lo podemos calcular como, bueno, vamos a hacer acá, vamos a escribirlo tal vez en otro color. Si f de x es igual a raíz de x, la derivada es 1/2 de 1 sobre raíz de x. ¿Bien? Después Sí, podemos sí. ir calculando los valores. F en 100 es raíz 100, que es igual a 10. Y f derivada en 100 va a dar 1 sobre 2 por raíz de 100, que es 1 sobre 20, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí, sí. Da 1 sobre 20. Y entonces ahora reemplazamos la derivada en 100 por y pues ya que está, podremos calcular nuestro
delta X, que es igual a, siempre va a ser, ¿sí? Es el valor que ustedes quieren aproximar menos el centro. Menos 100. O sea que en este caso es negativo, ¿sí? Me va a quedar menos 0,02. ¿Está bien lo que digo? O 0,2. A ver, me parece que me confundí. 0,2. Ahí está. 0,2. Sí, Pero- 0,2. Ujú. Bien. Entonces acá iría el negativo, 0,2 menos 0,2 más f en 100. Bueno, y ahí ya ahí es calculadora, ¿no? Este valor habíamos dicho que es esto. Menos 0,2 lo podemos escribir como 2 sobre 10, ¿no? Ahí. Más este que es 10. Y ahora nos queda 10 menos 1 sobre 100. O sea que esto es 9, y ahí calculadora. Qué feo. ¿Cuánto es? 9,99. Sí, 9,99. Ahí está, 9,99. Ahí lo que hice fue al 20 expresarlo como 2 por 10, entonces se cancela el 2 con el 2, ¿sí? Este 2 con este 2, y este 10 por este 10 me queda este 100. Entonces fíjense que siempre va a estar el fuerte, que es la imagen en el punto que ustedes eligieron, que es este valor, este 10, y me voy a acercar o alejar de ese valor un poquito, ¿no? En este caso me fui para atrás menos 1 sobre 100. Lo cual está bien que esté en la resta, porque el valor que yo quiero calcular está a la izquierda del 100. ¿Sí? Y veamos cuánto da, a ver en la calculadora. ¿Cuánto da la raíz? 99,8. Sí, A ver. 9,9. 9,98999. Bien, 9,9899, es verdad. Profe, Sí, ahí yo lo hice distinto, o sea, agarré y directamente seguí el apunte, y lo que te dice básicamente es que el diferencial de y igual a lo que vos hiciste ahí, que es la derivada de f evaluada en x, por nuestro diferencial. ¿Nuestro diferencial no sería 0, menos 0,2? no entendí la primera parte que dijiste. No Sobre 100, entendí la perdón. primera, no entendí la primera parte que nombraste. Que nos queda ahí, como vos dijiste, que tenemos que es la integral de f evaluada ¿Dónde en puse 100. integrar? Integral. La integral no, la derivada, perdón. Ah, Por el diferencial. sí, y nada No, más. no dije nada, no dije nada, no dije nada. Me confundí yo. ¿No? Ok. Me confundí Porque yo, leí un punto. O sea, lo que yo hice. claro. Che, Mati, ¿estás por ahí? Estoy. Tengo una consulta de símbolos, porque lo he visto. ¿Hay alguna diferencia entre este símbolo o este símbolo o este símbolo? Me salió La mal. verdad que yo los uso también en forma indistinta, así que no, no ¿Viste? sé. Yo también, y a veces digo, ya veo que la estoy Sí, me imagino embarrando, que pero puede que tener que ver, o sea, puede tener que ver con el igual o aproximado, o sea, como uno usa el menor o igual o el menor estricto, capaz que, ¿no? Digo, capaz que claro, te aproximado entiendo. sin la rayita de abajo es un aproximado estricto. No sé, se me ocurre. Sí, está ¿El de la buena, está izquierda no es buena. equivalente? No, equivalente es 3 líneas que tampoco tengo muy claro por qué a veces se usa equivalente o a veces se usa igual. Bueno, y muchas veces se usa la ondita sola para hablar de una, en geometría la ondita se usa para la semejanza y para las matrices también usamos la ondita esa. Claro, por eso Ah, en álgebra nos hacían usar eso para las matrices y nos dijeron que era equivalente. ¿Cuál, Claro. che? ¿Esto?
Eso solo, ¿sí? Eso sí, para matrices y sistemas de ecuaciones. Y el otro, el equivalente de las tres, es para los vectores. Este de acá. Sí. Ese se usa para Cuando, congruencia. cuando dos vectores no son iguales, o sea, no son iguales, pero sí son equivalentes por su forma, por sus, si vos los pasás a forma de componentes. Ahí está. Bueno. Seguro que mañana me lo volví a olvidar, pero... No sé si quedó claro entonces el problemita. Sí, profe, perfecto. Bien. Me quedó así, pero bueno, esa era mi duda, era eso, diferencial versus aproximación lineal. Así que yo estaría. Es que a ver cómo está realmente la consigna, porque hay veces que no piden la aproximación, sino piden la variación. ¿Sí? Y cuando piden la variación, ya ahí estarían pidiendo, si nos piden la variación aproximada, uy, ¿por qué no escribe? Ahí está. Estarían pidiendo el delta I, ¿sí? La variación aproximada, que es, bueno, si yo pongo la I, vamos a poner la I acá también, sería I' en X0 por el delta X, ¿sí? Esta es la variación aproximada. La variación real sería el delta I, que lo pueden calcular el delta I. Sería el I evaluado en X menos el I evaluado en X0, ¿no? El delta Sí. I es el valor en el punto donde, digamos, o sea, si hay un cambio, también esto se usa mucho en la física, ¿no? Un momento inicial, un momento final. Entonces el delta real, se calcula de esta manera. El aproximado es este que está acá. Claro, ese es el aproximado y el otro es el real, lo que sea Este es el real, sí. Pero sería medio raro, profe, porque, o sea, lo de la teoría dice lo contrario, pero capaz que nosotros estamos muy acostumbrados a calcular el incremento de I. O sea, es la diferencia entre el punto inicial y el final en el eje de I. Entonces sería raro que nos pidan eso porque sería un cálculo fácil sin derivada, ¿no? Claro, no, obviamente, no te van a pedir hacer este delta. No, como mucho te pueden llegar a pedir compararlos. Sí, compararlos. Claro, eso sí. Es que medio que sacar el delta I es como que perdés el sentido de aproximar. Porque estás sacando exacto. O sea, estás usando el valor Claro, exacto. Como que claro. Siempre remóntense a momentos en donde no había tanto potencial de tecnología y software que calcularan cosas. Ahora, esto, a ver, yo digo esto, pero no se está generando nada. Esto que está acá, parece muy obvio hacerlo, pero si la función era muy complicada, andar evaluando en esos valores podría ser muy engorroso. En cambio, esto, fíjense que lo único que nosotros necesitamos es ese delta x, que ese delta x es bastante sencillo, es x menos x0, y acá la derivada evaluada en un solo punto, que vamos a elegir nosotros, o sea que las aproximaciones también a veces son muy útiles para programar, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. ahí no sería la Para derivada evaluada en X, no en X0. no, es No siempre estamos usando 100. es en el punto en donde vos elegís. Ah, claro, o sea, X igual a 100. Claro, bueno, Por ejemplo, acá. había alguien ahí que quería preguntar algo. Sí, cuando yo hablo de integrales definidas que aplico sustitución, yo tengo que volver a calcular mis extremos una vez que aplique sustitución. Si pasa algo si mi extremo B es menor que mi extremo A,
no hay problema. No, no hay problema. Le das vuelta a la integral y le cambias el signo por la Por eso, propiedad. eso tenía que preguntar. Sí o sí le tengo que cambiar el signo. Sí, Perfecto, sí. gracias. De nada. Profe, ¿en qué cambia que sean par o impar la función En para las principio, integrales? en principio no cambia nada. Ahora, dependiendo si estás enfrente de un verdadero y falso, que tenés que justificar algo, hay ciertos atajos que te pueden llegar a permitir conocer la paridad de la función. Siempre y cuando el está bien. intervalo de integración, digamos, sea simétrico, ¿no? Sí, sí. No, preguntaba porque estaba viendo el punto 7 del TP10 y leí, dice sea f una función continua y par, probar que, y bueno, ahí sigue, pero... Claro, esa la vimos la otra clase. Está, yo me fui, seguro. A ver, vimos la de la función impar. ¿De dónde Esos estará? verdaderos o falsos está bueno que los tengan a mano porque después lo pueden usar como propiedades. Exactamente. Esto que estoy viendo acá es. Lo que pasa es que por algún extraño motivo hay se me fueron los colores. Ahí está. Pero se me van los colores, no sé por qué. Ahí está. ¿Se ve ahí? Era el tema, eso. Sí, joya. Eso era. Ahí si querés mandarle foto. Sí, Creo que ahí esta ya le saqué, profe. la vimos la Gracias. clase pasada. Bien. Sí, igual la función par era bastante más fácil que el impar. A mí me pareció. Es lo mismo, nada más que con un menos. La interpretación gráfica está buena. Si la pueden hacer, no sé si la hicieron la semana pasada. Pero Sí, la clase pasada sí les abrí GeoGebra y les mostré. O sea, ¿alguien estaba presente? ¿O me estoy- Sí. Sí, que les pusimos una función par, otra impar y fuimos viendo las integrales. porque ya vieron, la semana pasada, creo que el martes pasado todavía no, pero ya vieron la aplicación de la integral como cálculo de área. Claro. Profe, Hoy lo vemos con la profe Moni. Sí, te hago una pregunta sobre graficar funciones. sí. Cuando yo busco un punto de inflexión, yo evalúo en la segunda derivada y me tiene que dar o cero o no existir, y a eso le agrego que ese punto tiene que existir en el dominio. Va a ver, vamos por parte. Los puntos de inflexión los vas a encontrar en la segunda derivada. Sí. Entonces, primero deberías justamente hacer ese análisis, que pues, serían puntos críticos de la segunda derivada, aquellos puntos en donde la segunda derivada es cero o no existe, siempre y cuando estos puntos sí pertenezcan al dominio. ¿Sí? Ok. Y hay una condición más, tiene que existir recta tangente. Sí, y también que el dominio de la función, o sea, que el número que vos estás evaluando que pertenezca al dominio de la función original. Si no, Claro, no sí. tenés ni derivada y no tenés ni No, primera ni eso de segunda. cabeza, si no pasamos, no sé si los pusieron con algún nombre, pero en general, o al menos otros años los llamamos puntos problemas, aquellos puntos en donde hay discontinuidades, posiblemente haya asíntotas verticales porque no pertenecen al dominio. Luego, si vamos a ver puntos críticos, en donde la derivada no existe, sí tiene que existir en el dominio. Si no, O sea, que sería como en el dominio de la función y en el dominio de la derivada, se podría decir. tiene que estar en el dominio de la función. Pero ¿Sí? para que exista la recta tangente, digo. Claro, para que exista la recta tangente. No, igual a ojo. Se toma como recta tangente, también se considera. Me quedé sin hoja. Bueno,
¿Por qué se quedó tan cortita? Vamos acá. Si vos tenés esta función, por ejemplo, f de x igual a raíz cúbica de x, ¿sí? Esta función es continua, tiene dominio imagen en todos los reales y es continua en todos los reales. La función es más o menos... ouch. Algo así. Entonces, si uno la investiga un poquito, la primera derivada, 1/3 ¿de qué? De x a la menos 2/3. Lo cual esto es como 1/3 raíz cúbica de x al cuadrado. O sea, acá ya tenemos un punto crítico, ¿no? ¿Cuál es? 0. 0. Muy bien. Muy bien. Entonces, x igual a 0 es punto crítico, ¿sí? Porque x igual a 0 pertenece al dominio de f, ¿sí? Y f derivada en 0 no existe. ¿Sí? Sí. Sí, encima es el más difícil de ver todavía porque no es un extremo. Solo punto Profe, crítico. una consulta. ¿No sería punto problema ahí? Eso no me queda muy claro. No lo sería. Porque el 0x igual a 0 pertenecería a la función. O sea, raíz cúbica de 0 es 0. Entonces, tenés un valor ahí. ¿No, profe? Seba, ¿estás ahí? Bueno, contesto yo. No sé qué pasó con Seba. La idea de punto crítico es que la derivada se haga 0 o no exista. A ver. Bueno, se fue Seba, pero me dejó a mí de anfitrión, así que estamos bien. Vieron que a veces se corta. La definición de punto crítico es que la derivada sea 0 o no exista. Cuando uno trabaja con puntos problemas, van a ser esos puntos donde hay discontinuidades, pero porque no está definida la función. ¿Sí? Esos, por ejemplo, la 1/x, está bien, el dominio es todos los reales menos el 0. ¿No? Sí, eso lo Sí. tengo. Bien, todos los reales menos el 0 es el dominio, entonces el 0 va a ser un punto problema nuestro. ¿Sí? Bien. Entonces en este caso no, porque, o sea, en la racional sí sería, pero en este no porque está en el dominio. Claro, pertenece al dominio. Ok, listo. Gracias, Profe, profe. este ejemplo que había puesto Seba era para, justamente yo le dije que tenía que no existir, o sea, existir en la derivada, y en este caso no existía, pero sí había punto de inflexión, que justo era donde no existía. Claro, y yo creo que a eso iba Seba, de que la recta tangente existe, pero es vertical, entonces no vas a encontrar una derivada de la derivada, o sea, no vas a encontrar la segunda derivada. Pero la recta tangente existe y es vertical. Yo creo que a eso iba Seba, no sé, justo se le cortó. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Tipo, o sea, claro, ahí porque está graficada, pero si no está graficada, ¿cómo sabemos si no existe o si aparece que no existe, pero porque es vertical? Bueno, esa es una buena Eso con el pregunta que me dominio de gustaría la hacérsela a Seba a función. mí también. Ah, ok. Así que, Yo haría una tablita, profe, ahí yo haría una tablita y yo Ujú. evalúo qué pasa con la segunda, hago la segunda derivada, ¿no? Y yo evalúo, por ejemplo, la segunda derivada en x igual a -1 y después en x igual a 1. Si el resultado, por ejemplo, me da negativo, el -1 y el otro positivo, ahí tenés un cambio de signo, entonces tenés un cambio de concavidad. Pero Yo haría eso.
Pero una consulta, ahí cuando haces esa tabla también tenés que tener en cuenta los puntos problemas para separar los intervalos. Sí, sería de menos infinito a 0 y de 0 a infinito. Entonces, de menos infinito a 0 yo tomaría -1, por ejemplo, para el cálculo fácil, y en el otro, del de 0 a infinito, tomaría el 1. Si me dan un cambio de signo, Ahí está Seba. Se me sí. apagó todo, Eso che. es lo que hacía yo, pero una profe me había dicho como que no, porque si graficaba, por ejemplo, el seno, como que no me cumplía esa. Porque un punto crítico no existía, pero sí había punto de inflexión. No sé cómo continuó el debate. Pero No, los bueno, puntos a ver que críticos te cuenten los chicos. que tienen extremos y todo eso, la función seno tiene infinitos puntos críticos, porque va pegando arriba, abajo, y todos esos son puntos críticos. Sí, sí, No, pero lo sí, que voy es pero- que cuando vos agarrás, por ejemplo, antes y después de punto crítico, vos analizás la concavidad y te fijás si hay inflexión o no. Y no en todos los casos se cumplía, por ejemplo, en el seno no, porque si evalúas justo donde hay un punto de inflexión, eh, ahí no hay un punto crítico. Ah, no, sí, sí, puede ser, ya entendí lo que. Sí, pueden ser distintos. Pero No sé, la verdad, qué están debatiendo ahora. la A ver, concavidad. Seba, no, pasa que estuvimos charlando y yo la verdad no les pude contestar. Esto que dijiste vos de que la recta tangente tiene que existir, en este problema, bueno, por ahí continuemos viendo el ejercicio que estabas haciendo y capaz que ahí... A ver, el anfitrión. Ah, ahora me tenés que pasar. Ah, es verdad. Menos mal que Sí, no, menos no se mal, yo cerró también lo todo. estaba pensando. Eh, ahí está. Ahí está, Bueno, yo Seba. debería. ¿Podés? Ahí estoy buscando compartir. Ahí está, compartir. Bueno, espero que no se me vuelva a apagar, che. No sé por qué estaba conectada, pero se ve que lo poco que le queda de batería, a pesar de estar conectada, la apagó igual, no sé. Sí, yo estaba por decir que, ya me olvidé, que tiene que existir recta tangente, pero no quiere decir que esa recta tenga que cumplir con la definición de función. ¿A qué voy con esto? Que en este punto, también que mi gráfica no está muy bien hecha, la verdad, la recta tangente es así, en ese punto, ¿sí? Es vertical, completamente vertical la recta tangente, ¿sí? Porque si yo hago un poquito mejor esta función, esto viene por acá, acá se vuelve infinito, ¿sí? Y ahí hace así. De hecho, si nosotros probamos justamente las pendientes acá por definición, tanto a izquierda como por derecha del 0, el límite nos va a quedar infinito, ¿sí? Pero tiene recta tangente, que es, en este caso, x igual a 0, la recta tangente. Entonces, ¿se cumple todo para que sea punto de inflexión? Sí, hay un cambio de concavidad, en este sector es cóncava hacia arriba, en este sector es cóncava hacia abajo, el punto pertenece al dominio, tiene recta tangente, ¿sí? Pero fíjense que esto había salido porque alguien había dicho que tenía que existir en la primera derivada, y no, no existe en la primera derivada. Si nosotros ahí obviamente pasamos a la segunda derivada, esto sería menos 2 novenos de x a la menos, ¿cuánto? 5 tercios. Yo le tengo que restar 3 más. ¿Sí? Entonces, esto sería menos 2 sobre 9, raíz cúbica de x a la 5. Sigue teniendo problemas en x0. ¿Sí? Pero F, ahora es inflexión. O sea, claro, ambos dos. f en 0 no existe. No sé qué quisiste decir ahí. Que, Aunque o es sea que el cero sería crítico de inflexión.
Claro, el x0 es un punto crítico, pero vos ves que no va a ser extremo relativo si analizás los cambios de signo. Claro. ¿Sí? Si analizás los cambios de signo. ¿Por qué? Porque acá tenemos una x al cuadrado, o sea que básicamente f derivada de x, ¿sí? es mayor a 0, ¿sí? Para todo el dominio de la derivada, o podemos poner que es mayor a 0 para los reales, para todo x perteneciente a R menos el 0. ¿Sí? Es mayor a 0. Entonces, mi función f de x crece, ¿sí? Para todo x perteneciente a los reales. Bueno, y acá supongo que no estaría mal poner para todos los reales, ¿no? Porque hay un único punto que no crece, un único punto que queda excluido de la derivada, pero un punto individual no tiene crecimiento y decrecimiento. ¿Sí? Si no, ahí no le podrías poner dos intervalos. Poner infinito 0 con intervalo abierto y 0 más infinito con intervalo abierto de vuelta. Como que queden Sí, dos estas intervalos de cuestiones son crecimiento. muy puntillosas, la verdad que no he visto que pidan algo de esto en exámenes como para que ustedes en el mismo examen tengan que pensar cómo escribir esto, pues son casos a veces. Tampoco se les bajaría puntos si hay alguna parte de escritura que no se aclaró, ¿no? Pero sí, en este caso, yo creo que si uno también lo pone por intervalo sin incluir al 0, sí, el tema es que la función es continua, no tendríamos por qué excluirlo, al 0 no es una función por tramos, la definición se debería cumplir en todo el dominio. En fin, no era eso exactamente lo del intervalo de crecimiento lo que queríamos hablar, sino ver que el punto puede no existir en la primer derivada y aún así ser punto de inflexión. A eso venía este ejemplo. Profe, ahí yo comentaba que una prueba que se podría hacer, no sé si está bien, pero podrías agarrar la derivada segunda y probar, por ejemplo, qué pasa si la evaluás en -1, por ejemplo, y en +1. Y si la evaluás en -1, vas a tener un valor con un signo. Y si en f segunda de 1 te da un cambio de signo, entonces ahí vos tenés un cambio de signo, por lo tanto tendrías un punto de inflexión. Claro, pero a eso le falta todo lo que estuvimos charlando. O sea, está bien lo que estás diciendo, pero para poder probar que ese punto es un punto de inflexión, primero ese punto tiene que pertenecer al dominio y tiene que existir recta tangente. ¿Sí? Entonces, porque si no, vos con solo ver el cambio de signo no puedes asegurar que es un punto de inflexión. No puedes asegurar. ¿Por qué? Porque yo te puedo dar, no es fácil pensarla, pero a ver si pensamos en una función que sea f de x es igual a 1 sobre x, ¿sí? Para x distinto de 0 y que valga cualquier valor. 0 para x igual a 0. Ahí tenemos que el dominio son todos los reales. Sí. El dominio son todos los reales. Y estaríamos en el mismo caso anterior que la derivada en 0 no existe. Y la derivada segunda en 0 tampoco existe. ¿Eh? Entonces fíjate que si no le agregamos el detalle de que tiene que existir recta tangente, vos acá, bueno, vamos a agregarle que esto esté al cuadrado. Ahí está, que esté al cuadrado. ¿Por qué he ido al cuadrado? Porque justo la que había elegido, no tenía cambio de concavidad, me parece. A ver, tuki. Sí, no, estaba bien, así. Porque esa función es así, concavidad negativa, acá, concavidad positiva, y en el punto 0 tenemos ese puntito ahí. ¿Se entiende este ejemplo?
cómo Sí, viene profe, de a ahí Sí, mostrarnos, sí, sí. viene a me saltó mostrarnos una que la... pregunta. Sí, decime. No, de última, terminé de explicar y ahí te pregunto. No, justamente que está piola el ejemplo para ver por qué se le agrega a la definición de punto de inflexión, además de que exista en el dominio y que haya cambio de concavidad, que exista recta tangente, porque este caso cumple con las dos condiciones, las primeras dos condiciones, pero este punto no es punto de inflexión. El punto Claro, porque x0, no tenés claro, recta tangente ahí. exactamente. El punto x0 pertenece al dominio, es punto crítico, no existe la derivada segunda, hay cambio de concavidad, parece que le pega todo, pero justamente al no existir recta tangente, ese punto aislado no es un punto de inflexión. Y ahí, Bien, profe, lo que te iba a preguntar era, bueno, en el caso de que o no pudiéramos o no lo hiciéramos, el tema de graficar, ¿cómo nos damos cuenta que, bueno, a vos te salta que la derivada no existe? ¿Cómo sabemos si realmente no existe o si es vertical? eh, Viste que en los dos casos te me- dio que no existía y en uno sí valía, o sea, sí estaba, pero parecía que no existía y en otra, como en esta, no, directamente no existe. a ver si puedo entender. No O sé sea, ¿cómo nos bien. damos cuenta sin graficar si existe o no la derivada? Porque viste que en los dos casos no existía, pero en uno sí y en el otro no. Bueno, está bien que estos dos ejemplos que puse son fáciles de trabajar y ustedes también los podrían trabajar porque los colocan en un graficador y lo van a tener. Y además, sin colocarlo en un graficador, son funciones que conocen. No creo que está bueno que uno charle, pero no estamos pegándole a ejercicios modelos de examen, ¿no? Esto es para entender conceptos que salen estos ejercicios, lo cual no está mal, pero para responder a tu pregunta, lo que habría que hacer es calcular la definición de derivada por el límite. ¿Sí? En un caso, en el primero, en el de la raíz cúbica, nosotros tenemos que la función es continua, ¿sí? En cero. Porque si vos calculás el límite por izquierda y por derecha, ¿sí? Le ponemos el límite de x tendiendo a 0 por derecha, de f de x va a ser igual al límite de x tendiendo a 0 por izquierda, de f de x, y también es igual a f en 0, que todo esto da 0. ¿Sí? Es continua. En cambio en este no. En este no es continuo. ¿Sí? Y ya sabemos que si una función no es continua, ¿sí? No es derivable en ese punto. Profe, Sí, aparte, ahí medio que nos daríamos cuenta por cómo nos escriben F, porque para poder estar escrito así seguramente sea por partes. sí, las funciones por partes sirven para romper justamente los casos fáciles. Claro, por eso digo que ahí nos vamos a dar cuenta también capaz por cómo está escrita F. Sí, 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 sí. Pero bueno, acá la clave es que una era continua, entonces si la función es continua como esta, ¿sí? Ahí ya teníamos que analizar la derivada por separado y vimos que por izquierda y por derecha nos da infinito. Bien. Ahora, en este caso, la función no es continua. Entonces, si la función no es continua, no es derivable, no existe recta tangente. Bien. No sé si el resto está practicando con el TP de ejercicios opcionales. Yo Gracias ya por la lo explicación, profe. completé. Ahí ya lo entendí. Gracias. No, de nada, qué bueno. Igual estoy repasando. Está bien. Estoy repasando en tierra. El resto, si hay alguna consulta. Por ahora la duda más grande que tengo es con la del residuo de polinomio de Taylor. Esa no la... ¿Pero Ya que hacer lo de Taylor. toman No lo toman. residuo? Pero Ah, no, eso lo toman en un final.
pero tendré que ver en otro lado, o sea, practicar. En algún momento libre voy a practicar. Pero lo demás, Dale, por suerte, dale. está todo bien. Sí, ese tema Profe, antes entraba en los parciales, sí. ¿me podés tirar un centro de cómo hacer el 6A? Porque tipo De quedé en esa del trabajo 10 y no sé cómo comenzarla. trabajo 10 para que lo encuentre. Estoy buscándolo, TP, trabajo 10. ¿El A o el B? El A. Es ese que dice sea f tal que f en 0 es igual a 1, f en 2 es igual a 3, ese, f derivado en 2 es 5. Sí, tiene pinta de ser sencillo de plantear o de analizar, pero se me trabaron las neuronas. Bueno, a ver, lo vemos. Dice f tal que datos f en 0 es igual a 1. Después f en 2 es igual a 3. 5. Probar que la integral entre 0 y 1 de x por f derivada segunda x de x es igual a 2. Está lindo. Se me ocurre tal vez aplicar por partes. ¿Sí? Si nosotros elegimos, sí, habría que tener en cuenta lo siguiente. Si nosotros hacemos que u sea igual a x y de u sea igual a dx y ponemos que db sea igual a la derivada segunda de 2, encima le clavaron un 2x acá, de 2x de x, bien, b, ¿sí? Esto habría que en el examen darle un momento de explicación, ¿sí? Que ahora lo podemos ver por acá. Si yo tengo que hacer acá esta integral, ¿sí? Esta integral que está acá, la integral. Profe, Sí, para facilitarte la vida, ¿y no sería primero plantear un cambio de variable de 2x a t eso es lo en que iba vez a de hacer. tener integral? Ah, Eso es lo que iba a hacer de este lado. Ahí está. Esta sería la explicación de por qué está este 1/2 acá. ¿Sí? Entonces, esto queda la Seba, nos está integral. apareciendo un cartelito, no sé si es a todos o solamente a mí. Sí, 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 a mí ahí, también. Estaba ahí viendo está. si no era de mi compu. Gracias. Bueno, entonces esto queda GT con el 1/2 acá adelante. Ahí está. 2x es t y el de t. Y esto entonces quedaría 1/2 de f derivado de t más una constante. Que eso sería 1/2 de f derivado de 2x más una constante. Bueno, con esa aclaración por ahí y este cambio de variables, ya podemos venir. Podemos intentar resolver primero la indefinida, ¿sí?
indefinida. Es decir, la integral de x por f' de 2x de x. Entonces, ya tenemos el cambio ahí, es u por b, ser x por 1/2 de f derivado de 2x menos la integral de b por du. Bien. Y ahora, para cerrar, habría que hacer esa integral que quedó ahí, x por 1/2 de la derivada de 2x, menos, ese 1/2 lo podemos sacar afuera, la integral, otra vez hay que integrar esto, o sea que va a aparecer otro 1/2 más, ¿sí? A esta parte también dedíquenle un cambio de variables, de f, acá ya va a aparecer f de 2x, más, más c, ahí está. Bueno, y ahora aplicamos Barrow, o sea que esto iba entre 0 y 1. Entonces, la integral entre 0 y 1 de x por f. ¿Están ahí o me quedé solo haciendo esto? Sí, sí, Seba. ¿Se ve? Bueno. Entre 0 y 1. Bueno, Seba, sí. ahí era mucho más fácil si vos le cambiabas, digo, porque acabo de fijarme cómo lo hice, le cambiabas el 2x arriba y lo dejabas para toda la integral. Porque No ya te te quedan entendí. de la forma que tenés arriba, de los datos Decís que te cómo. dieron. Vos decís el 2x pasarlo a t. Claro, entonces ya te queda Sí, como una pero variable y te quedan los valores sí, bien. este no es el único camino. Tiene sus sutiles diferencias si vos elegís hacer el cambio de variables con t al principio, mantenerlo hasta el final. Puedes cambiar los extremos. Yo volví a la x para mantener los extremos 0 y 1. ¿Sí? Claro. No, yo te Pero no decía es para que la... no te quede en un cuarto y todas esas cuentas que son más largas. Y las Mira, aclaraciones que haces con cada uno su cambiecito de variable. me parece que no vas a zafar de esos valores. Incluso si cambias de variable, no vas a zafar de esas constantes. No, pero zafás de la definición de por qué te queda un medio, o sea, por qué te van quedando esos un medio, por así decirlo. Bueno, vamos, si llegaste bien de esa manera también, es completa, está bien. Sí se puede mantener el t hasta el final. Bueno, y acá Lo que ya está. siempre, perdón, Seba, lo Sí, que siempre tengan en cuenta es cambiar los extremos, porque a veces hacen cambio de variable y se olvidan de cambiar los extremos y nada, incurren a un error. sí, por eso tienen la opción de o cambian los extremos manteniendo su cambio variable o después vuelven a la variable anterior, pero aclarando que lo están haciendo indefinido primero. Bien, y acá ya está, es cuestión de evaluar, supongo. Sería primero 1/2 por 1 por la derivada en 2, decime que tenemos ese dato. Sí, no. Sí, tenemos la derivada en 2, menos 1/4 por f en 2, que también lo tenemos. No me va a entrar acá. Así que esto lo traemos para acá. Ahí está. Bien, entonces igual, igual. Y luego esto es menos, esto sería todo lo que corresponde al extremo de 1. Menos 1/2 por 0, f derivado en 0, menos 1/4 de f en 0. Tenemos todo. 0, 2, sí, tenemos todo. Bueno, se los dejo acá para tampoco mimarlos tanto, esas son cuentitas, pero hay que, sería la parte más importante del ejercicio, creo que ya la pasamos.
¿Se entendió? Lo había preguntado a una chica. Sí, sí, se entendió. Gracias. De nada. Bueno, curso, si no hay alguna duda así a último momento que quieran que evacuemos, les deseamos muchos éxitos, creo que están bien preparados, ¿sí? Preparadas para el jueves. No se pongan nerviosos y escriban todo lo más prolijo y claro que puedan, ¿sí? Eso va a predisponer a quien les corrija, que se siente de buena manera también, ¿sí? Y pueda entender e interpretar todas las ideas que ustedes quisieron dejar en esas hojas, ¿sí? Sí, profe, gracias. Nos vemos.